Buen día para todos. Hola, hola, muy buenas tardes a todos. El día de hoy, el doctor Andrés Felipe Rodríguez Galeano, fellow de segundo año del programa de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo Pediátrico en la Universidad del Bosque, nos va a hablar del tema agua, equilibrio, edema y glicocálix. Adelante, Andrés. Hola, muy buenas tardes a todos. Es para mí un placer presentar este tema el día de hoy. Dentro de nuestro cronograma de trabajo, entonces vamos a repasar y vamos a ver, visualizar algunos de los conceptos clave en la composición de los líquidos corporales y en los mecanismos de transporte de agua y solutos. Revisaremos la teoría clásica del capilar con las fuerzas de Starling y la visión estructural y funcional, por supuesto, del endotelio, para profundizar sobre algunos aspectos clave en cuanto a función y estructura del glicocálix, y hablaremos de la teoría de Starling revisada. Por supuesto, hablaremos algunos conceptos fisiopatológicos del edema, para finalmente la aplicabilidad clínica de este tema el día de hoy. Entonces, el agua representa el 60% del peso corporal total. La tenemos distribuida en dos compartimentos. El líquido intracelular, que corresponde a 2/3 de esa agua corporal total, es decir, el 40%, y el líquido extracelular, 1/3. Este último grupo se divide en otros dos compartimentos, que son el intersticial, que corresponde al 75%, y el líquido plasmático al 25%. Es así como del intercambio de agua y solutos a través de esta membrana semipermeable entre estos compartimentos, pues se va a determinar su distribución. Finalmente, por el principio de electroneutralidad, existirá un balance entre el número de aniones y cationes dentro de todos los compartimentos del líquido extracelular. El principal representante de los cationes, por supuesto, es el sodio, representante de los aniones, el cloro, y existen otros componentes que tenemos que tener en cuenta, como las proteínas, que determinan el paso o la ósmosis desde el capilar a nivel intracelular al espacio intersticial. Y esto genera una presión osmótica transcapilar. Este es un principal determinante del movimiento del agua. Finalmente, estas proteínas son las que mantienen la distribución del líquido vascular e intersticial en un estado de balance. Entonces, ¿cómo son los mecanismos de transporte del agua y solutos? Especialmente hablando de estos últimos, tenemos dos mecanismos principales que tenemos que recordar. El pasivo, mediante una difusión a favor de un gradiente de concentración, y el activo, que requiere, por supuesto, un gasto energético y es un movimiento de solutos en contra, ya sea de un gradiente químico, osmótico o eléctrico. Puntualmente, ya para el movimiento del agua, los principales determinantes entonces serán el gradiente hidrostático y el gradiente osmótico, cuya principal función va a ser mantener esa isotonicidad de los compartimentos. Para esto es importante que repasemos algunos conceptos claves. Con base a que el movimiento del agua se da por un balance entre las fuerzas hidrostáticas y oncóticas, se describió en su momento la teoría del capilar, que también la conocemos como las fuerzas de Starling, en el cual vamos a tener un componente intravascular y un componente intersticial, con un movimiento de agua que puede ser a favor de la filtración, es decir, salida de agua desde el capilar hacia el intersticio, o un proceso de reabsorción que va a representar el movimiento del agua desde el intersticio al componente vascular. Para mantener el balance de flujo de agua, también se debe mantener un equilibrio de flujo linfático que va a retribuir que esa salida de agua al intersticio sea retornada nuevamente a la circulación según este planteamiento. El flujo neto de agua va a estar relacionado con el equilibrio entre las presiones hidrostáticas y oncóticas, como lo vemos en la ecuación, pero para entenderla mejor vamos a explicarla en la siguiente imagen. Tenemos entonces un componente intravascular en el que existe una presión hidrostática, por supuesto. Esta está representada en el extremo izquierdo de la gráfica. Y si nos vamos al lado arteriolar, vamos a ver que la presión hidrostática va a ser el mayor determinante que va a favorecer un movimiento de agua desde el espacio intravascular al intersticial, y esto favorece, por supuesto, un proceso de filtración. La principal fuerza opositora de este proceso de filtración va a ser la presión hidrostática a nivel del intersticio, o presión hidrostática intersticial. En este segmento de la gráfica, entonces, va a predominar, por supuesto, la presión hidrostática del capilar, y por ello el movimiento neto va a ser hacia el intersticio. Pero si apreciamos el extremo venular, tenemos un proceso de reabsorción en el que se está o se va a favorecer un movimiento de agua desde el intersticio hacia el espacio intravascular.
Su principal, por supuesto, representante será la presión oncótica del espacio intersticial y la principal fuerza opositora de este movimiento será la presión hidrostática del capilar. No obstante, cada fuerza tiene algunos determinantes. El intersticial, por supuesto, tendrá la presión arterial, la resistencia pre y postcapilar, que está determinada pues, por el tono del vaso y el esfínter precapilar, la oncótica, representada principalmente por la albúmina a nivel intravascular, y esta es la que, de acuerdo a esta teoría, determina la presión oncótica intravascular. Y el balance entre estas nos define un flujo neto de agua. Existen, por supuesto, otros determinantes que vamos a profundizar, como el área de superficie, el cual está determinada por la contracción del esfínter pre y postcapilar. Y entre más tono tenga ese esfínter, estoy hablando del precapilar, pues menor flujo y por ende menor reclutamiento de capilares, por consiguiente, menor área de superficie. Por supuesto, el gradiente de presión, ya sea hidrostática como oncótica, va a favorecer el movimiento del agua para un lado o para el otro, y otros componentes fundamentales como la conductividad hidráulica y el coeficiente de reflexión que vamos a ver a continuación. La conductividad hidráulica es entonces el coeficiente que describe la facilidad con la que una molécula puede atravesar una membrana en relación con una unidad de superficie. Y hay tres principales componentes que determinan esa conductividad. Las zonas adherens o uniones estrechas del endotelio, que están representadas por poros o espacios entre las uniones intracelulares para permitir el flujo de agua de un espacio a otro. Entre más cerrada esté esa unión, pues mayor resistencia y, por supuesto, menor conductividad hidráulica. Tenemos la mecanotransducción, que ya va a estar representada por cambios en cizallamiento sobre el endotelio y va a favorecer procesos de vasoconstricción o de vasodilatación, y dependiendo de cada paso, esto nos va a llevar ya sea a un aumento o una disminución del área de superficie. A mayor área de superficie, por supuesto, mayor conductividad hidráulica. Finalmente, el glicocálix, por supuesto, un órgano activo que finalmente crea una resistencia al flujo del agua, por lo que su papel es reducir la conductividad hidráulica en este punto. Entonces, existe una regulación del equilibrio de agua que va a estar determinado por ese balance entre las presiones hidrostáticas y oncóticas. Por el lado arteriolar tenemos que el movimiento neto va a ser hacia la filtración, dado que predominan las fuerzas hidrostáticas sobre las oncóticas, por lo que ese movimiento será de intravascular a intersticial hasta que llega a un punto neto de equilibrio, que es un estado estable en el que no va a haber flujo de agua. Luego tenemos el lado venoso, en el cual predomina la fuerza oncótica, por supuesto, sobre esa hidrostática, y esto favorece que haya un movimiento de agua, el cual va a favorecer del intersticio hacia intravascular, y esto, pues, en esta teoría se conoce como el fenómeno de reabsorción. En esta gráfica vemos cómo en el eje de las X el cambio de presión del capilar en relación a la tasa de flujo por área de superficie. En la parte superior vamos a tener todas las fuerzas que favorecen la filtración y en el segmento inferior todo lo que va a favorecer la reabsorción. Es decir, la relación que hay en el aumento de la presión con el aumento del flujo del agua, sea para filtración o sea para reabsorción, dependiendo por supuesto de cómo esté el balance entre las fuerzas hidrostáticas y oncóticas. Entonces, tenemos esta línea perpendicular que va a representar la conductividad hidráulica, y lo que nos quiere decir es qué tan fácil pasa el agua de un lado a otro a través de la membrana. Tenemos entonces este punto de intersección, que es cuando llega el equilibrio de las fuerzas, por lo que no hay flujo de agua, es decir, el estado estable al que nos referíamos previamente, y cuando tengo un cambio en la pendiente, puede ser que aumente representando una mayor conductividad, favoreciendo, por supuesto, la filtración, pero si esta pendiente disminuye y se vuelve más inclinada, más acostada, en este caso hay una disminución del área de superficie y va a requerir una mayor presión para generar un cambio significativo en la tasa de flujo. El efecto entonces que tiene la permeabilidad sobre el movimiento del agua va a estar determinado por el coeficiente de reflexión. Básicamente el coeficiente de reflexión es la probabilidad que tiene esa molécula que sea retenida en el espacio vascular. Si un coeficiente de reflexión es cercano a 1, va a ser muy poco permeable en esa membrana. Es decir, va a requerir una mayor presión para poder inducir un movimiento del agua. Si yo tengo por consiguiente un aumento de la permeabilidad, voy a desplazar la curva hacia la izquierda y ese coeficiente de reflexión va a ser más cercano a cero, por lo que el punto se desplaza entonces a la izquierda y requiere menor presión para inducir un movimiento del agua. Y es este aumento de permeabilidad el que está mediado por algunas sustancias que conocemos como la histamina, las bradykininas, radicales libres y las sustancias inflamatorias dentro de estos fenómenos que ya vamos a profundizar. No solamente está relacionada con las fuerzas hidrostáticas, sino también propiamente con la estructura del capilar. Entonces, esto también define el gradiente osmótico. Y por supuesto, la circulación capilar es fundamental.
También tenemos que el coeficiente de reflexión está relacionada con esta estructura. Hay diferentes estructuras de capilares. Tenemos los sinusoidales, que son sistemas retículo-endoteliales que favorecen pasos de solutos y proteínas porque tienen una amplia permeabilidad y generan un gradiente osmótico. Hay capilares continuos, o también llamados no fenestrados, que están un poco más unidos, tienen poca permeabilidad y por consiguiente un gran gradiente osmótico. Y el fenestrado, pues, que depende del tamaño de las uniones estrechas. Pero el principio de Starling del transporte de fluidos a través de las membranas capilares es importante que al mencionarlo podamos, este principio clásico vale la pena cotejarlo con el principio revisado de Starling. Según el modelo clásico, entonces, de acuerdo a lo que hemos entendido, el líquido sale de la vasculatura en el extremo inferior del lecho capilar, donde el gradiente, pues existe ese gradiente de presión hidrostática y la expulsión del líquido supera el gradiente de presión osmótica, es decir, el líquido que retiene la presión dentro de la luz vascular. Ese líquido vuelve a entrar al vaso, entonces, desde el intersticio en el extremo venoso, donde la presión hidrostática es más baja. Eso lo dejamos claro, pues, previamente. Entonces, la presión es mayor debido a la pérdida de líquido a medida que la sangre pasa a través del lecho capilar. Y este modelo clásico, pues lamento decirles, porque pues fueron los primeros 5 minutos de la charla, ya es considerado defectuoso y ha sido reemplazado por el principio de Starling revisado. Entonces, el principio de Starling revisado se representa en condiciones fisiológicas de acuerdo a si el glicocálix está intacto o en condiciones patológicas con un glicocálix dañado. El glicocálix endotelial entonces es una red de glicoproteínas y proteoglicanos que están unidos a una membrana en la cala luminal de las células endoteliales vasculares y forman la principal barrera selectiva a esas macromoléculas plasmáticas. Tenemos una capa externa menos densa que se extiende 1 o más micrómetros hacia el interior del vaso, de forma que esa microestructura va a facilitar el movimiento, por ejemplo, de los glóbulos rojos. Y vamos a profundizar esto más adelante, pero la importancia del espacio subglicocálix, por ejemplo, radica en que produce una presión coloidooncótica, que es el principal determinante del flujo de líquido transcapilar. Y el líquido del espacio intersticial entra en la vasculatura a través de un pequeño número de poros grandes, pero la principal vía por la que el líquido regresa a la circulación es la linfa. Entonces, la estructura del glicocáliz y, por supuesto, su función varían en diferentes lechos vasculares y bajo distintas condiciones fisiológicas y patológicas, siendo la integridad o permeabilidad del glicocálix y, por lo tanto, esa posibilidad de pérdida de líquido hacia el intersticio y de desarrollo de edema intersticial va a variar considerablemente entre sistemas orgánicos, entre afectaciones inflamatorias, ya sean localizadas o sistémicas, durante las cuales se daña la integralidad del mismo. Ya vamos a profundizar esto más adelante. Por supuesto, el endotelio es parte fundamental del proceso de permeabilidad y transporte del agua, es determinante entre el intercambio de solutos y líquidos en el líquido intravascular e intersticial e involucra, por supuesto, el tono vascular. Ya vimos cómo puede afectar ese tono el intercambio de agua. También está involucrado en la adhesión celular, en la vasculogénesis, en la homeostasis, y es así como una disfunción endotelial nos va a llevar a disfunción vasomotora, a trombosis anormal y a proliferación vascular anormal. ¿Cómo se involucra entonces el endotelio con la coagulación? El estado fisiológico del endotelio va a promover un estado anticoagulante en sus condiciones basales, por medio, por supuesto, de la síntesis de trombomodulina que se une a la trombina y digamos, va a generar una ruta de síntesis de la proteína C que junto con su receptor nos va a llevar a un estado antiinflamatorio. Favorece la fibrinólisis, por supuesto, y la inhibición de la coagulación, bloqueando el factor 5 y el factor 8 activado. Por el lado de la célula endotelial sana, también tenemos un inhibidor del factor tisular y esto pues se va a reflejar en mantener un equilibrio entre fuerzas pro y anticoagulantes y el glicocáliz va a potenciar esta actividad anticoagulante porque mantiene la antitrombina 3 y el inhibidor del factor tisular a este punto. Ya cuando tenemos un fenómeno de activación endotelial, se modifica este estado, por supuesto, hacia un no procoagulante por la exposición principalmente, como todos lo conocemos, del factor tisular. Y es así entonces como el óxido nítrico será el principal representante de la adaptación del tono vascular. Se da entonces una activación del óxido nítrico sin tasa inducible por medio de liberación de citoquinas, endotoxinas, que este es el fenómeno inflamatorio, y la constitutiva, que está estrechamente relacionada con la activación del complejo calmodulina, que es gatillado básicamente por fuerzas de cizallamiento. ¿Cómo impacta? Directamente sobre la mecanotransducción del glicocálix. Por supuesto, hay otras sustancias vasodilatadoras como prostaciclinas, como el factor hiperpolarizador, que van a mantener la conductancia del potasio y esto, por supuesto, favorece también el proceso de esta relación vascular.
Ya con respecto a la permeabilidad propiamente dicha, analicemos brevemente el funcionamiento de las uniones endoteliales. Tendríamos dos zonas importantes, la zona occludens y la adherens. La occludens es una de las más fuertes, está determinada por las claudinas y por las ocludinas, y ya la zona adherens es un complejo ya compuesto principalmente por la beta y la alfa catenina, la P123 catenina y la B caderina, que forman un complejo continuo que va a mantener esas uniones estrechas y favorecer, por supuesto, un flujo constante de líquido hacia el intersticio. Y es aquí cuando es súper importante que empecemos a profundizar un poco en el glicocálix. El glicocálix fue descrito por primera vez en 1966 por Luft en microscopía electrónica y algunas tinciones especiales. En ese momento se conocía que lo cubre la cara interna del endotelio con grosor variable que puede variar de 0.1 a 1 micra, de 0,5 a 5 micras. Ya tenemos mayores datos sobre ello, pero en ese momento se sabía que se distribuía de forma continua, discontinua o fenestrada. Está compuesto por dos estructuras principales grandes, a saber, que son los componentes solubles e insolubles. Los no solubles, por supuesto, están representados por los glicosaminoglicanos, se encuentran en la parte superior de la matriz y están compuestos por cinco grupos esenciales. De estos, unos sulfatados, que es el heparansulfato, que es el principal representante de los glicosaminoglicanos. Luego tenemos el dermatán, condroitín y queratansulfato, y estos últimos van a estar esencialmente unidos a la cadena del proteoglicano. Por supuesto, el ácido hialurónico es un glicosaminoglicano, pero no es sulfatado y no está unido propiamente al proteoglicano, está inmerso en la matriz cuya función principal es la reabsorción de agua y dar una estructura gelatinosa a ese glicocálix para mantener, por supuesto, esos principios de mecanotransducción y la absorción a proteínas. Posteriormente tenemos los proteoglicanos, es la estructura verde en la gráfica, compuesto por un core proteico con un dominio transmembrana que se une a los glicosaminoglicanos y otro segmento en el citosol que favorece los procesos de transducción celular. Acá tenemos los indecanos, por supuesto, que tienen un dominio intracelular y que generan, por supuesto, un impacto en la mecanotransducción. Existen los glipicanos que se unen, perdón, a la membrana celular y los perlecanos como parte del componente no soluble del glicocálix. Las glicoproteínas, por supuesto, son representantes de moléculas de adhesión y están inmersas dentro de la membrana celular. Lo importante es diferenciar el concepto de los proteoglicanos con dominio transmembrana, como el Sindecan-1, y los glicosaminoglicanos como el heparansulfato. Para ello es fundamental comprender que algunos son componentes estructurales y otros son secretados por la célula endotelial activada, como el endocannabinoide. Este es un paper que fue publicado este año por Sanz y colaboradores, donde nos explica muy bien este concepto aplicado a sepsis. El glicocálix entonces está compuesto por los proteoglicanos, por los glicosaminoglicanos, glicoproteínas y proteínas plasmáticas. Ya sabemos que los proteoglicanos son proteínas centrales que están ancladas a la membrana apical de las células endoteliales y allá múltiples cadenas de glicosaminoglicanos se unen de forma covalente para formar pues, la mayor parte del glicocálix. Estas cadenas se unen a los proteoglicanos y van a incluir el heparansulfato. El heparansulfato entonces es un componente principal de los glicosaminoglicanos y es el o representa más del 50% de los glicosaminoglicanos del glicocálix, el condroitin sulfato y los otros componentes que les mencioné previamente. Estos glicosaminoglicanos tienen una carga negativa y esto es por la sulfatación y esto los hace resistentes, uno, a la ósmosis y les permite interactuar electroestáticamente con otras proteínas plasmáticas y así pues generan un rol fisiológico. Y la combinación de estos componentes va a estabilizar, por supuesto, el glicocálix y extiende la función de la misma. Ahora, la albúmina es un determinante principal de la presión coloidosmótica plasmática. Se une a los polisacáridos hidrófilos del glicocálix, lo estabiliza y protege así las células endoteliales. Entonces, como sensor mecánico, por supuesto, la albúmina puede transducir la tensión de cizallamiento, induce la liberación de óxido nítrico, tiene efectos inmunomoduladores y antiinflamatorios y desempeña una función antioxidante porque transporta también esfingosina 1-fosfato. El grosor entonces observado del glicocálix humano ya en estos nuevos estudios se sabe que es 0.5 micras, no obstante, ese grosor in vitro puede ser un poquito menor y la capa endotelial del glicocálix pues representa una estructura adaptada a diferentes órganos. Por supuesto, los fenestrados y los capilares continuos son significativamente más gruesos que las que se encuentran en los sinusoides. Los mecanismos moleculares
de la degradación del glicocáliz, entonces por sepsis tenemos uno a mencionar muy importante, que es el mecanismo de la paranasa. Es producida principalmente por estas células endoteliales y su expresión genética está regulada por P53. Puede ser estimulada ante el crecimiento temprano, especies reactivas del oxígeno o citoquinas inflamatorias. En condiciones fisiológicas, por supuesto, es endocitada y es activada por lisosomas y se acumula en ellos. Entonces, pues en la sepsis, esta enzima se amplía de forma significativa y se acompaña de la degradación del heparansulfato. Su entrada en la circulación también pues, va asociada a la misma y estos productos de degradación actúan como patrones moleculares asociados al daño. Estimulan más la respuesta inmunitaria, exacerban la pérdida de componentes del glicocálix y esta activación se ha observado en pacientes por daño renal, por ejemplo, en pacientes con SDRA y, por supuesto, en SDRA secundario o directo secundario a choque séptico. Hablemos o haremos entonces un énfasis en el componente soluble que también se conoce como la capa superficial endotelial. Aquí están inmersas todas las proteínas libres que hemos mencionado, pero es importante para el mantenimiento de la presión oncótica. Desde ese punto de vista, es importante o adicionalmente recalcar que hay unos componentes de las moléculas de adhesión que están presentes acá, como el ICAM y el PCAM, que mantienen un aislamiento a los ligandos y por ende a la activación de la adhesión celular. Son mecanismos que también se van a ver involucrados desde ese punto de vista. Hablemos un poquito de las funciones del glicocálix, haciendo hincapié en mecanismos de permeabilidad vascular, mecanotransducción, la adhesión leucocitaria, plaquetaria, por supuesto, en la rheología y la hemostasia. Con respecto a la regulación de la adhesión leucocitaria y la permeabilidad vascular, está relacionada por la relación del glicocálix con su permeabilidad y el intercambio de agua. El glicocálix, al mantenerse intacto, va a tener una carga predominantemente negativa que repele tanto proteínas como componentes celulares intravasculares por efecto de estas cargas en ambos lados. Los leucocitos estarán lejos del endotelio, al igual que las plaquetas, y los eritrocitos van a intentar mantenerse en una ubicación central. Y esto favorece, por supuesto, la reología, el flujo sanguíneo en la microcirculación. El glicocálix va a mantener a esos receptores de adhesión unidos a la membrana, separados de los ligandos. Cuando existe lesión del glicocálix, entonces ya hay exposición de esos receptores dentro de la matriz y como consecuencia, unión de los ligandos y favorecen procesos de adhesión y migración celular. Estas fuerzas de estrés cambian, por supuesto, la morfología y la función endotelial. El ácido hialurónico con los indecanos transduce la señal dentro del endotelio y generan cambios de expresión de la tubulina, de la actina, remodelamiento del citoesqueleto del glicocálix y vasodilatación mediante el óxido nítrico. Es decir, desde el punto de vista fisiológico, cambios en la conducción hidráulica. Y esos mecanismos vasculoprotectores son de autorregulación del tono ante cambios de flujo, básicamente. El glicocálix también va a representar cuatro importantes determinantes en la permeabilidad vascular, creando barrera por medio de la carga negativa de los glicosaminoglicanos, generando un filtro por tamaño porque crea poros que permiten ingreso de proteínas solamente menores a 70 kilodaltons, como la titrombina y la albúmina, y también se crea un gradiente osmótico debido a que la albúmina genera el 60% de la presión oncótica vascular. Y por medio de esta función de filtro y barrera molecular se forma el espacio subglicocálix, que es libre de proteínas y por ende la presión oncótica será un poco más baja y esto favorecerá el gradiente de presión oncótica que va a favorecer que el líquido se mantenga en el espacio intravascular y son las principales fuerzas opositoras de la filtración del líquido hacia el espacio intersticial. Profundicemos un poco más en cuanto a la teoría de Starling modificado revisada. Tenemos en el panel B un proceso en el que va a haber una filtración continua, no hay reabsorción. Está determinado porque existe en la estructura propia del lecho venoso poros grandes de alta permeabilidad que generan bajo gradiente osmótico. Y esto se asocia a una presión hidroestática venosa que es baja y por lo que en este punto vascular el flujo de agua va a ser muy bajo. Por ende, no hay un gradiente propio de la presión oncótica o hidrostática. Debido a este concepto, pues la reabsorción que estudiamos inicialmente se pierde y generamos un cambio de la mentalidad y una trascendencia en cuanto a este paradigma inicial de la teoría clásica de Starling. Entonces, importantísimo, el espacio subglicocálix no tiene proteínas. Esa es probablemente una de sus grandes fortalezas. Y el por qué se actualizó la teoría de Starling a ser un espacio libre de proteínas y eso es lo que condiciona esa posibilidad de equilibrarse con el espacio intersticial. Nos quitó esa teoría pues que existía hace 50 años de que la pérdida de la permeabilidad endotelial, el paso de la albúmina al espacio intersticial, hacía como ese jalonamiento o esa tracción del líquido intersticio y hoy en día sabemos que no porque precisamente el punto J de conductancia, ya se los voy a explicar, al final depende es de un espacio libre de proteínas que es el subglicocálix.
Y hay otro componente fundamental que es el concepto de succión intersticial. La interacción entonces entre la microcirculación y la matriz extracelular intersticial es clave durante la homeostasis y durante la sepsis. En estados fisiológicos, el flujo transcapilar va a estar regulado por una barrera que es endotelialmente sólida y un intersticio compacto. La presión es estable y es discretamente negativa. Ustedes lo pueden apreciar en la parte izquierda de la gráfica. Los fibroblastos, por supuesto, aplican una tensión constante sobre redes de haces de colágeno y el citoesqueleto de los fibroblastos básicamente está unido al colágeno tipo 4 a través de esta proteína transmembrana que es la beta-1 integrina. Ya cuando yo tengo un fenómeno inflamatorio, que lo pueden apreciar en el panel derecho, la unión de los haces de colágeno por la integrina beta-1 desafortunadamente se ve inhibida por mediadores inflamatorios, sobre todo la interleuquina 1b, liberando una tensión física que constriñe la red de colágeno y eso provoca una disminución abrupta de la presión intersticial. Además, al igual que el glicocálix, la matriz extracelular se va a ver alterada por proteasas que son liberadas pues, en la respuesta inmune, sobre todo de tipo innato. Ese aumento masivo del flujo transcapilar es posible gracias al aumento resultante de la presión de filtración, es decir, la relación entre la presión capilar y la presión intersticial, y a un aumento que es paralelo de la permeabilidad endotelial. Y esto es secundario a la inhibición de la adhesión intercelular y al desprendimiento que ustedes pueden apreciar acá del glicocálix. La forma general, entonces, de relación de volumen y presión intersticial, que ustedes pueden apreciar acá en esta línea que es continua, básicamente con valores normales de volumen intersticial y de presión intersticial. Entonces, en el punto A podemos ver la distensibilidad, que es un delta, es un delta entre los volúmenes y la presión intersticial, que es constante en fenómenos, por ejemplo, en la deshidratación o en la fase inicial de la sobrecarga. Esa distensibilidad aumenta hasta el infinito, hasta que llega a una meseta en la curva de presión-volumen, y la complianza va a disminuir de nuevo ante un aumento excesivo del volumen del líquido intersticial. Entonces, por ejemplo, durante una fase inflamatoria, esta relación cambia. Pueden ver esta línea discontinua roja. Si se impide la filtración, impidiendo de esa forma un aumento de volumen, por ejemplo, por una interrupción del flujo capilar, entonces esa presión intersticial va a disminuir bruscamente. Pero si mantenemos el flujo capilar, la tasa de filtración puede aumentar hasta 10 o a 20 veces y el volumen intersticial puede expandirse rápidamente con pocos cambios de presión. Estos conceptos nos permiten comprender la importancia de la saturación linfática en el edema tisular como una ruta o camino hacia el síndrome de disfunción orgánica múltiple. Desde el punto de vista del edema, el edema tiene multicausalidad. Vamos a ver alteración entre el balance entre la presión hidrostática y la oncótica. En condiciones fisiológicas, la presión hidrostática tiende a ser negativa, lo que va a favorecer que el agua se una a la matriz extracelular en forma de gel. Y cuando aumenta el volumen intersticial, se va a generar que la presión hidrostática e intersticial aumenten y se vuelvan positivas, como lo podemos ver en la gráfica. Desde ese punto de vista, genera aumento de la distensibilidad a nivel del tejido intersticial, aumentando el volumen que puede mantenerse dentro de ese espacio, favoreciendo, por supuesto, la presencia de líquido libre. Con respecto ya al edema hidroestático, lo que aumente la presión arterial o la presión del componente venoso va a favorecer un aumento de la presión hidroestática capilar. Esto, por supuesto, nos va a conllevar a mayor tasa de filtración, mayor volumen intersticial y los mecanismos compensatorios que van a contrarrestar esta fisiopatología, pues uno, vamos a tener el aumento de la presión hidroestática, esta se da de forma secundaria el aumento de volumen. Esto nos lleva a una contracción del esfínter capilar y va a aumentar la resistencia y por supuesto esto disminuye el área de superficie que también limita la tasa de filtración inicialmente. En el caso del edema hiponcótico, la hipoproteinemia va a disminuir el gradiente de presión oncótica y esto lo que va a favorecer es un aumento de la tasa de flujo al intersticio, aumentando por supuesto volumen intersticial y su mecanismo compensatorio va a ser mantener esa presión intersticial alta para poder limitar la tasa de flujo al intersticio. Y por supuesto tenemos otros procesos como el edema por aumento de la permeabilidad y en los inflamatorios, y en este caso se presenta el aumento por la conductividad hidráulica y un menor coeficiente de reflexión. ¿Qué quiere decir esto? A mayor permeabilidad genera un filtrado rico en proteínas, aumentando la tasa de filtración y volumen. Su mecanismo de compensación es mantener una presión hidrostática alta, favoreciendo así el flujo linfático y por otro lado, cuando se filtran las tantas proteínas, va a generar un equilibrio entre las presiones oncóticas, disminuyendo este gradiente y finalmente tratando de limitar la cantidad de agua que está ingresando al intersticio.
Ya los mediadores inflamatorios, pues que se van a presentar, fenómenos de vasodilatación, aumento de la permeabilidad, ya la infiltración de leucocitos y la relación de las arteriolas, las vénulas y el esfínter precapilar va a generar una disminución de la resistencia ante esos aumentos de presión, generando aumento, por supuesto, del área de superficie del intercambio de líquidos. Y ese aumento del diámetro de los poros, aumento de la conductividad hidráulica y reducción de ese coeficiente de reflexión, pues finalmente genera un filtrado rico en proteínas, aumentando el volumen intersticial y aumentando la presión hidrostática y oncótica también del intersticio. Dentro de los aspectos finales de nuestra charla, vamos a intentar darle una aplicabilidad a estos conceptos y sobre todo partamos del concepto de los líquidos endovenosos y el glicocálix. Durante mucho tiempo estuvimos discutiendo cuál es la mejor aproximación dentro de la reanimación hídrica de nuestros pacientes, si cristaloides, coloides. Dentro de los cristaloides hubo en su momento un debate académico muy interesante sobre el uso de soluciones balanceadas, no balanceadas, los coloides y naturales, sí sintéticos. Y desde este punto de vista, traigo este estudio, que es un estudio publicado en Frontiers in Pediatrics en el 2023 por el doctor Fernández y colaboradores, que nos hizo realmente reflexionar sobre el uso indiscriminado de los bolos de cristaloides y se cuestionó en cuanto a su cantidad y su calidad. Históricamente, los líquidos intravenosos se establecieron en la práctica clínica y se autorizaron sin una investigación realmente rigurosa sobre su eficacia y su seguridad. Se resaltó en este estudio cómo la solución salina al 0,9% tiene algunos antecedentes que sugieren que su desarrollo se dirigió a experimentos in vitro y no su uso especialmente en seres humanos. Entonces, el término solución fisiológica pues se consideró realmente inapropiado para esta solución por su composición. Realmente, pues hablamos que la solución salina de fisiológica, pues al parecer no tiene tan fisiológica. Hamburger en 1986 evaluó cómo era la hemólisis en los glóbulos rojos cuando se sometían a diversas concentraciones de sodio, pero esto los evaluó en los anfibios. Se dio cuenta que una concentración de solución salina 0,6% era normal para los anfibios y no inducía hemólisis, y él asumió que la solución salina al 0,92 en ese momento podría ser normal y usarla en los seres humanos. Pues no pasaba nada. Ya hubo una revisión en Lancet en 1910 que lo llamó suero fisiológico, pero la solución salina al punto 9 tiene un pH que es ácido de 5,2, tiene 40% más cloro que el plasma, la diferencia de iones fuertes es de cero y no tiene proteínas. Entonces se concluyó que las soluciones balanceadas tienen una composición similar al plasma y la evidencia reciente sugiere que podrían tener menos efectos secundarios. Entonces, la estrategia de reanimación con líquidos basada en una medicina de precisión tiene que ser el principio fundamental para el tratamiento de todos estos de nuestros pacientes, considerando pues individualmente cada pues énfasis. Ahora, pues la posibilidad también de tener videomicroscopios para hacer mediciones indirectas, pues nos definía, por ejemplo, la distancia entre el glóbulo rojo y el glicocálix. Esto lo llamamos PBR o la región límite perfundida, y es una medida inversa al grosor del glicocálix. Si está por encima de 2 es normal, y si tenemos PBRs con tendencia alterada en pacientes que y pues se vio que habían PBRs con tendencias alteradas en pacientes que recibían más cristaloides no balanceados que balanceados. Fisiológicamente, entonces, ¿cómo interactuarían los líquidos con relación a una función endotelial? Nosotros tenemos acá en el eje de las Y la relación de tasa de filtración cuando empieza la filtración de agua hacia el intersticio, y en el eje de las X podemos apreciar la presión capilar. ¿Qué tanta presión hidrostática tiene que haber para pues, que se induzca la filtración? En la línea negra subrayada tenemos entonces el punto J, que es el punto estable, y cuando tengo situaciones en las que aumenta la presión oncótica del glicocálix, ¿qué va a suceder? Se desplaza la curva entonces hacia la izquierda con cambios más pequeños de presión, entonces llegaremos a ese umbral donde inicia la entrada de agua al intersticio. Cuando tenemos menores volúmenes, se alcanza entonces esa presión hidrostática favoreciendo la entrada del agua al intersticio. Pero si yo tengo un aumento de la presión oncótica o hidrostática del capilar, ese punto se desplaza hacia la derecha y se requiere mayor volumen para alcanzar una presión hidrostática que genere un umbral de filtración mayor. Entonces, en la práctica tenemos la endoteliopatía inducida por shock o shine como reflejo de la gravedad de la lesión. Básicamente se da el aumento de la activación simpática suprarrenal con aumento de la gravedad de la lesión, y el shock conduce a la activación y al daño del endotelio. Existe un aumento del flujo simpático que va a provocar directamente esta condición mediante exocitosis perivascular de catecolaminas, neurotransmisores, la activación del plasminógeno tisular. Es enzimáticamente activo, por supuesto, en esas paredes vasculares y directamente en la microvasculatura.
Entonces, la actividad del eje hipotálamo hipoficiario suprarrenal también aumenta las catecolaminas plasmáticas circulantes y los cambios endoteliales y hemostáticos corresponden, pues obviamente correspondientes, dependen de la dosis y la gravedad de la lesión o el choque del paciente. Hay unas mediciones mediante marcadores o biomarcadores endoteliales como el sindecano 1, como la trombomodulina soluble, y mediante trazados también en este estudio muy interesantes de trombolestografía o ROTEM también se hicieron las mediciones. Los trazados, de hecho, en el ROTEM progresan de la hemostasia fisiológica a estados de hipercoagulabilidad en traumatismos leves, y lo interesante es que se genera hipocoagulabilidad en traumatismos moderados, por ejemplo, y finalmente la hiperfibrinolisis en traumatismos graves. Bien interesante. De ahí a que nace el concepto de resucitación asociada a endoteliopatía, que es el RACE. Este es un paper publicado en Systematic Review en el 2023 por el grupo australiano de Sainat y Raman, y es publicado en conjunto con Omoncho. Ellos proponen ese concepto y lo que vemos en la clínica es lo referente a la evolución del Shine. La ilustración va a mostrar la que están viendo en sus pantallas, e ilustra que muestra la progresión desde un endotelio sano normal a través de una endoteliopatía inducida por choque, después el shock hasta la endoteliopatía asociada a reanimación, posterior a una reanimación. La endoteliopatía inducida por choque, definida por supuesto como esa hiperactividad que les expliqué simpático-adrenal profunda, se describe por primera vez en el 2017, relativamente reciente, en estados de choque y provoca activación endotelial, daño del glicocálix y finalmente compromiso de la perfusión de los órganos diana. Las terapias de reanimación agresiva que se utilizaron en el tratamiento de estos estados de choque pueden agravar aún más la activación endotelial y la disfunción de estos órganos. En este estudio lo interesante es que revisaron sistemáticamente la literatura sobre la endoteliopatía asociada a reanimación y a la inducida por reanimación. Los principales resultados mostraron que la mayoría de estudios, hasta un 50%, informaron sobre una combinación de mediadores liberados de las células endoteliales y biomarcadores de degradación del glicocálix. Solo el 22% informó cambios del flujo microvascular, y 8 estudios de estos midieron el Sindecano 1 con un índice de heterogeneidad de 75,8%. La trombomodulina se midió en 4 estudios comparables y 3 midieron S-lectina, que concluyeron finalmente el Sindecan 1 tuvo la mayor frecuencia de evaluación en el periodo posterior a reanimación, y los cambios en las concentraciones mostraron un efecto estadísticamente significativo en la reanimación. Entonces se reconocen que se necesita investigación y estandarizar, por supuesto, esta evaluación ideal y el papel de los biomarcadores. Entonces, importante también acá se describe el rol que tiene la albúmina como punto de equilibrio del que tanto hablamos. Por ejemplo, históricamente está un estudio italiano que es el estudio Albeus. Ellos definieron que el ambiente rico en albúmina con niveles mayores a 3 gramos decilitro no cambiaba realmente en mortalidad, pero sí habían balances menos positivos en los pacientes, afectaban menos la macrocirculación y tenían menos requerimientos de vasopresores. Posteriormente, el grupo de Holanda y Alemania hicieron cambios en los marcadores inflamatorios, y hay un estudio que es el estudio MAUS, que evaluó por primera vez la costo-efectividad de este tipo de intervenciones dirigidas al endotelio, donde concluyeron que bajaba hasta o disminuía hasta el 20% de los costos de atención en cuidado intensivo, que esto es para nosotros muy interesante. La carga negativa de la albúmina conjunto con la carga negativa del paransulfato y los glicosaminoglicanos del glicocálix se repelen y mantienen la presión oncótica. Entonces, un ambiente rico en albúmina hace que los esfingolípidos se transporten mejor en los glóbulos rojos, en las plaquetas, eliminan las metaloproteinasas de la matriz y, por supuesto, tienen que ser parte de las direcciones futuras o de investigación futuras en cuanto a shock glicocálix, y pues es unos tópicos muy interesantes a tener en cuenta. Bueno, finalmente, mensajes de nuestra charla para llevar a la casa. Por supuesto, la permeabilidad vascular y el transporte transcapilar va a estar regulado por una integración entre las fuerzas de Starling y el glicocálix. Por supuesto, tenemos que llevarnos a casa que la terapia de reanimación hídrica pues muestra diferentes efectos en la integridad y en la función del glicocálix, que las estrategias de reanimación con líquidos basada en una medicina de precisión debe ser el principio fundamental del tratamiento de nuestros pacientes, tanto en la unidad de cuidados intensivos como por supuesto en urgencias, y considerar siempre el mejor cristaloide, sea balanceado o no, pero de acuerdo a cada caso particular. Por supuesto, los estudios demostraron que las soluciones balanceadas tienen una menor incidencia de lesión del glicocálix, y aprendimos también que la teoría de Starling clásica no explica en su totalidad los mecanismos de transporte de agua y solutos. Finalmente, quiero agradecer al doctor Fernández, experto en el tema, por su asesoría en esta charla, y pues les agradezco. Gracias.